Ok, entonces, clase número 5 de la materia hermenéutica. Estamos ya en otras reglas de interpretación. Ya vimos la regla número 1 o la regla general. ¿Cuál es la regla general? La regla general es, la Biblia se traduce a sí misma, ¿ok? O sea, muchos hoy en día empiezan a llegar a conclusiones diciendo, es que se contradice la Biblia, ¿no? Y sacando algunos versos de por acá y otro verso de por acá. Pero sabemos que la Biblia es todo un conjunto, que tiene un mismo tema. El mismo tema es Cristo. De ahí en fuera, entonces, ya tenemos diferentes doctrinas que debemos ir identificando. También vimos entonces que la regla número 1 era, se deben tomar las palabras en el sentido figurado y debe ser en la época de ese tiempo que se escribió. ¿Okay? Entonces, como decíamos la semana pasada, nos vamos a enfrentar a hebraísmos, a modas o costumbres de ese tiempo. Por si una costumbre de ese tiempo era lo que pasó con el padre Abraham, que Sara le dio a su sierva, que eso es algo que hoy no se ve, pero que le dio a su sierva y dice que cuando naciera el bebé ella lo recibiría y sería como suyo. Esa era una costumbre de ese tiempo, ¿ok? Y debemos tomarla como eso. Que muchos juzgan esas cosas diciendo, ve lo que la Biblia dice, pero debemos entender que fue en ese tiempo que obviamente hay cosas que hoy ya no se practican, ya no se ven con regularidad. Ok, nos quedamos en la regla número 2. Regla número 2, tomar las frases o las palabras en el sentido que indica el conjunto de palabras que rodean la frase. Ok, aquí nos quedamos. Hablamos de que hay palabras que tienen un significado, pero cuando lo vemos en cierto contexto, no tiene el significado que siempre tiene. Y vimos, por decir, el ejemplo de fe, el ejemplo de salvación, y vamos a entrar a otro ejemplo, ¿ok? La palabra gracia, ¿ok? Efesios 2:8. Entonces, el concepto de gracia se define como regalo no merecido o favor inmerecido. Eso es lo que significa gracia. ¿Ok? Siempre que nos dicen qué significa gracia, gracia es eso. Pero ahora vamos a ver un ejemplo donde gracia tiene otra connotación porque está rodeado de otro tipo de contexto. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces aquí gracia no es favor inmerecido, que esa es la definición más coloquial. ¿Qué significaría gracia aquí? Aquí gracia significaría misericordia y bondad. ¿Ok? Por la misericordia de Dios somos salvos por medio de la fe. Vamos a ver otro ejemplo de este pasaje y de esta palabra. Hechos 14:1. Okay. Hechos 14:1. Dice Hechos 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo
hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Qué significa gracia? Aquí. Dice el versículo 3, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces, recordemos otra vez, el concepto coloquial de gracia es favor inmerecido. Pero aquí, ¿qué es? Aquí, ¿qué significa gracia? Entonces, viéndolo por el contexto, aquí la palabra gracia significa predicación del Evangelio. ¿Ok? Predicación del Evangelio. Y seguido a esa predicación, Dios permitía que se hiciesen señales y prodigios. ¿Ok? ¿Para qué? Para confirmar esa palabra. Ok. Ahora vamos a otra palabra, la palabra carne. Es otra palabra que vamos a encontrar muy comúnmente en la Biblia. Y la palabra carne, pues obviamente significa huesos o más significa lo que cubre los huesos, ¿verdad? Esa es la carne. Pero vamos a ver versículos donde no significa eso. Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice ahí, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí carne no es un órganos del cuerpo o no es lo que recubre los huesos. ¿Qué significa aquí carne? Personas. Personas. ¿Okay? Aquí significa personas. ¿Ok? Otro pasaje más. Ezequiel capítulo 36, verso 25. Ezequiel capítulo 36, verso 25. Dice este pasaje, Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Pues aquí carne no es lo que recubre los huesos. ¿Qué cosa es carne aquí? Sí, sí, sí. Una actitud dócil, ¿verdad? Un nuevo, o también se refiere al nuevo nacimiento, ¿verdad? Que dice, le quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Entonces se refiere al nuevo nacimiento. ¿Ok? Primera Timoteo 3:16. Primera Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne,
justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Carne aquí no es lo que recubre los huesos, es, ¿qué significa aquí carne? Forma humana, exactamente, forma humana, forma humana. ¿Ok? Romanos 8:7. Romanos 8:7. ¿Ok? Dice ahí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí carne no es lo que cubre los huesos. Carne es... ¿Va por ahí? No, eso es el resultado de... Sí, va más por ahí. Recuerden, hermanos, aquí hay algo que voy a poder puntualizar para que entiendan esto. Recuerden, cuando se dice que Dios nos trajo libertad, ¿a qué se refiere con traernos libertad? Sí, libres del pecado. Sí, pues, o sea, puedes ser cristiano y estar bajo un pensamiento del mundo. O sea, ¿libres de qué? Mira, te voy a poner un ejemplo. Ustedes han visto un perro y cuál es la característica del perro más común. Mira, aquí las mascotas, mi papá luego las saca al parque y encuentran excremento y se revuelcan. Y hemos tenido muchos perros y todos hacen lo mismo. ¿Por qué hacen eso? Es su naturaleza. ¿Cómo podríamos decir que un perro es libre? No, porque hay gente, por decir, ese es el problema del ser humano. El problema del ser humano es que piensa que fue tabaquero, o sea, mucho cigarro, y de pronto dice, es que ya soy libre del cigarro. Y eso no es cierto. Porque alguien que hizo algo muy regularmente, no lo hace ya, pero hay un deseo. Digamos que está deshabilitado. Sí, pero no es libre. ¿Cómo podemos decir que alguien es libre? Con un cambio de naturaleza. O sea, el perro es perro por naturaleza. Para que podamos decir que alguien es libre, un perro es libre, debería tener naturaleza de conejo. Vamos a ponerlo así. Si tuviera esa naturaleza, él es libre de ¿cuál naturaleza? De perro, porque ya no es perro, ya su naturaleza ha cambiado. Ese es el punto, hermanos. El punto es, cuando dijo Cristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, se refiere a que nadie es libre si no cambia su naturaleza. Nadie es libre. O sea, el hombre, por eso se meten a Oceanía, se meten a Alcohólicos Anónimos, se meten a donde quieran, a desprogramarse, a muchas cosas, pero no son libres. ¿Por qué? Siguen bajo los pensamientos de depresión, siguen bajo pensamientos de autocompasión, autoestima, muchas cosas, ¿no? Que el hombre ha inventado. Entonces, ¿cómo puedo ser verdaderamente libre? O sea, no es que no haga algo, porque hay gente que no bebe nunca y no por eso es libre del alcohol. ¿Cómo es que es verdaderamente libre? Exactamente. Eso es lo que quiere decir aquí, carne. O sea, tiene que ver con naturaleza. Con naturaleza, hermanos. ¿Ok? Por eso dice ahí el versículo número 7. Por cuanto los designios de la carne, o sea, la naturaleza humana,
tiene buenos programas. ¿No? Yo no digo que no funcionen, o sea, anexas a una persona y tal vez sí lo sacan del alcoholismo, del tabaquismo, de la drogadicción, pero no es verdaderamente libre. ¿Por qué? Si no hay un cambio de naturaleza. Y entonces, él está luchando contra eso. ¿Ok? Y vean los hombres allá afuera. O sea, los hombres tratan de pensar bien, pero siempre que caen en su naturaleza, porque no son libres. No son libres. Entonces aquí carne no es lo que recubre los huesos, carne es naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Vamos a ir a otra palabra más, a analizar la palabra sangre. El concepto general de sangre es un líquido generalmente de color rojo que circula por las arterias y venas del cuerpo. Eso es sangre. ¿Ok? Mateo 27, 24. Mateo 27, 24. Dice ahí, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo y diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Respondió todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sangre no es líquido, aquí es. ¿Qué significa entonces aquí sangre? ¿Va por ahí? ¿Va por ahí? Más o menos. Ya en el pasaje. La escena es que van a entregar a Jesús, Pilato sabe que es inocente y hasta su esposa soñó, ¿no? Que no tuviera nada que ver con él. Entonces, ¿qué quiere decir cuando el pueblo dijo, no, pues no importa, lo vamos a matar y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos? Su culpa, la culpa sí, o sea, si de verdad es inocente, o sea, matar a un inocente, Dios lo castiga. Dios lo castiga porque Dios ama la justicia. Y matar a un inocente es injusto. ¿Ok? Entonces, si estamos haciendo algo injusto, ¿qué? Esa consecuencia, esa culpa, sea sobre nosotros. Sea sobre nosotros. Eso significa aquí sangre. O sea, no sangre significa de rociar, sino un líquido, sino es un modismo diciendo la culpa que va a venir por esto no nos importa. ¿Por qué creen, hermanos, que el holocausto y todo eso? Pues ellos mismos se echaron la maldición ahí. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Dice ahí, Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí sangre no es líquido. Sangre es la muerte expiatoria de Cristo, su sacrificio. Mucho más estando ya justificados en el sacrificio de Cristo, seremos salvos de la ira. ¿Qué cosa es la ira de Dios? Sí, es parte, pero ¿qué cosa es la ira de Dios? El castigo eterno. Sí, muchos confunden aquí la ira de Dios con la tribulación, pero recuerden que el pecado es contra un Dios eterno. Por lo tanto, si fuese un castigo meramente pasajero, no sería justo. Tiene que ser eterno, porque ofendemos a un Dios eterno. La justicia debe ser de acuerdo a la pechoría, ¿no? Así debe ser.
¿O es que castigamos a uno que se robó 20 pesos como si se robó 1,000,000? Y otro que se llevó 1,000,000 como si se hubiera robado 1 peso, pues no sería justo. O sea, la justicia debe ser equitativa. Vamos a ver otro pasaje. Mateo capítulo 26, versículo 27. Mateo 26, versículo 27. Dice ahí, Mateo 26, versículo número 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Sangre aquí no es líquido. Sangre aquí, ¿qué es? No. No. Lo que se está dando por el nuevo pacto, digamos así, Va, se está sellando. Va por ahí, pero tengamos cuidado cómo definimos eso. No caigamos en lo que los católicos, la transubstanciación. ¿Cómo sería entonces? ¿Somos qué? No. 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 Bueno, pasamos los emblemas. Exactamente. Un símbolo. Cuando pasamos los emblemas, la copa, no bebemos sangre literal, ¿verdad? Es que un símbolo de algo que sucedió, ¿verdad? Y que selló que el nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto. Pero ahí no estaba pasando sangre en sí, ¿verdad? Estaba pasando una copa que era símbolo de qué? De su sangre, es un símbolo. ¿Ok? ¿Ok? Bien, hermanos, aquí acabamos esta regla número 2. Vamos a la regla número 3. Regla número 3 es tomar palabras en su contexto, es decir, los versículos anteriores y posteriores. Eso es muy importante. ¿Eh? Tomar palabras en su contexto, es decir, los versículos anteriores y posteriores. Vamos a ver un ejemplo donde yo he oído a gente que cita este pasaje y dicen, esto habla de la cena del Señor. Juan capítulo 6. ¿Okay? Juan capítulo 6, verso 53. Juan capítulo 6, verso 53. Esta regla, hermanos, es muy importante porque es por eso que mucha gente luego cita versos fuera del contexto, ¿no? Fuera del contexto, diciendo, es que dice la Biblia así. O sea, sí, a ver, sí dice, pero no se está refiriendo a lo que tú estás hablando, ¿verdad? Pues eso es muy importante. Lo voy a empezar a leer. Voy a empezar a leer ahí. Juan capítulo 6, verso 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él.
Si nada más leemos esos pasajes, pues parece que está hablando de la cena del Señor, ¿no? Porque ahí dice que el que bebe su sangre y come de su carne. Versículo número 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, así mismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? ¿De qué está hablando Jesús? Mira, para empezar no puede hablar de la cena del Señor porque ahí la cena del Señor ni existía, para empezar, ¿no? O sea, Jesús no instituía la cena del Señor aún, porque aún Él no estaba en la última cena, ni iba todavía a la cruz. Entonces, ese pensamiento, el que traduzca así ese pasaje, está ido, ¿no? Está fuera de lo ordinario, fuera del contexto. ¿De qué está hablando Jesús en ese pasaje? Sí. La enseñanza que él da, de su sangre, el sacrificio que va a hacer. Ok, ahora vamos a ver el contexto. ¿De qué viene hablando Jesús? Porque esa es la regla, ¿no? Hay que verlo antes y después para dar una correcta interpretación al pasaje que estamos leyendo. El pasaje en cuestión es, ¿qué es comer la carne y beber la sangre? ¿Qué cosa es? Según el contexto. ¿De qué venimos? De una alimentación. ¿Qué? De una alimentación. Y después lo van a buscar, ¿verdad? Y le dicen que, pues, dónde se había ido, que cómo no había llegado acá. Y entonces Jesús les empieza a decir que ellos lo buscan por lo material y no por lo espiritual. Y ahí entra ese punto, ¿no? El pan de vida. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué Jesús está dando a entender en ese pasaje? Sí, Él es el pan de vida. Sí, ok. Pero ¿cuál es el punto del pan de vida? El maná. Recuerden el maná. Ahora, es extraño porque el maná no era pan. No era pan. Eran como semillas que se machacaban y ya se hacía pan o se hacían otras cosas. ¿Qué quiere dar a entender Jesús? Que la generación que comió maná no entró a la tierra prometida. ¿Cuál fue el punto por cual no entraron? Lo mismo que ellos. Vieron tantas señales y nunca creyeron. No creyeron en Moisés y ahora ustedes están viendo señales de mí y no creen en mí. Y yo soy como el pan de vida. Yo soy el pan de vida. O sea, en el caso aquí es que Moisés no era el pan de vida. Moisés les dio pan de vida. Pero yo soy el pan de vida. Eso es otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que yo sí tengo poder para salvarlos. Moisés no lo tenía. Así que el que come mi carne y bebe mi sangre, y ahí entra lo que dice el hermano. El que cree mi predicación, todo lo que les he enseñado, el que cree que yo soy Dios por todo lo que he hecho. O sea, hermanos, el relato de Juan, hasta ese momento de la alimentación, no era el único milagro que había hecho. Ya había hecho muchos milagros. O sea, no era el primero que se habían enterado que Jesús hacía. Por lo tanto, llegar a ese punto y no creer será terrible, ¿no? Es como que alguien viene muy hambriento y le ponen el plato enfrente gratis y él dice que no, que prefiere morir. Entonces es algo ilógico. Entonces, según el contexto, ¿qué cosa es comer la carne y beber la sangre de Jesús? Creer que él es el Hijo de Dios y creer que su mensaje, eso significa que no tiene nada que ver con la cena del Señor. La cena del Señor ni siquiera existe aquí. ¿Ok? Bueno, muchos citan ese pasaje y, aquí está hablando de la cena del Señor. Ya ven, hermanos, si no comemos los emblemas, no está hablando de eso. El pasaje no está hablando de eso.
Sí, si lo citas nada más hacia aislado, pues sí, obviamente que sí. A ver, vamos a ver otro pasaje. Mateo 18, 18. Este pasaje está bueno, ¿eh? Y aquí sí vamos a tardar un poquito porque hay que verlo más así, porque esta es una doctrina que tienen mucho los pentecostales. Y es algo que también hasta los psicólogos hacen, ¿eh? O sea, eso de que digan, no digas que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que estás enferma porque lo vas a atraer, ¿no? No digas que no tienes dinero, porque si no, tú misma alejas el dinero de tu vida. ¿Han oído esas tonterías? Lo que dice, Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mira, esos dos versos parece a uno que podemos atar cosas y desatar cosas, ¿va? Como dicen, atamos al diablo, atamos bendiciones, atamos a los demonios, muchas cosas. Y el segundo dice que si hacemos una cadena de oración, ahí dice, ¿no? Dos o más, es una cadena de oración, le será hecho. Bueno, pues así tomando los versos así, pues sí dice, ¿no? Pero tenemos de tener algo en cuenta, hermanos. Dios nunca va a apoyar algo que nunca dijo. Muchos piensan que deben atar cosas y solo con su hablar Dios está obligado a hacer. No, atamos al enemigo, lo reprendemos en el nombre de Jesús y cubrimos nuestra familia y yo declaro y decreto en esta hora que el Señor me va a bendecir. Y te apoyan en ese verso. ¿De verdad dice eso? Sí dice atar. ¿A qué se refiere atar? Ahora vamos a ver el contexto, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere. Ese es el punto de la regla, ¿no? Vamos a analizar el contexto. El punto de este capítulo es que empieza desde el 1. Empieza hablando Jesús de varios temas que se tienen que hilar para llegar allí. Vamos a leer el versículo 1, ¿no? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué significa eso? El pasaje empieza con que le empiezan a decir a Jesús, ¿quién es el que tiene autoridad en el reino de Dios? ¿Quién es el de mayor autoridad? O sea, ya sabemos que tú eres el Cristo, ¿no? Pero debe haber alguien que tenga subordinado, porque en un reino, pues obviamente está un rey y después está más subordinado, ¿no? El jefe del ejército, el jefe de cocina, el jefe de biblioteca, el jefe del tabernáculo, el jefe del templo. ¿Quién es el que sigue? Entonces, ¿de qué está hablando ahí? ¿De qué empezamos a hablar en el pasaje? De autoridad. Autoridad, ¿ok? Entonces Jesús les dice que el que quiera tener autoridad debe ser, ¿cómo es eso? Como algunas congregaciones que a Google Tata y vamos estamos hablando en lengua así, a lo mejor está hablando una lengua de niño, porque hay que ser como niños, así dice. ¿A qué se refiere? Sí, pero en el punto de autoridad, porque ese es el punto que estamos viendo, autoridad. O sea que una autoridad debe ser como niño, en el sentido de que no, pues bien ingenuo, bien torpe, o sea, que un niño pues no, o sea, muchas cosas que no entiende, no se debe de culturizar la autoridad o cómo es esto. Se deje gobernar, ¿no? Por Dios. Sí, una parte. Que no guarda rencor. Parte, igual, exactamente, o sea, esa parte, exactamente, ahí lo dice el 4, ¿no? Así que cualquiera que se humille como este niño, no que sea niño,
que se humille. O sea, un niño está supeditado a sus padres, ¿no? Está supeditado, o sea, no es autosuficiente. Vean los líderes del mundo. No, lo vimos apenas con Venezuela, ¿no? 2 horas antes de acabar las elecciones de Venezuela, Maduro iba perdiendo. Y de repente él ganó, ¿no? Así son los líderes del mundo. ¿Cómo? Pedantes, autosuficientes, soberbios, altivos, que piensan que nadie le puede decir nada, porque eso es lo que está hablando. En la autoridad debe ser como un niño. ¿Cómo? Alguien humilde, alguien que se deje gobernar por Dios, que tenga la palabra de Dios, ¿ok? Seguimos el versículo ahora 10. Mirad que no son menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, y de cierto os digo que se regocija más por aquellos que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de mi Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? La idea sigue. Es como niño, ¿no? Que deja gobernar, que es humilde. ¿Quiénes son las 99? Ojo, les voy a decir lo que no es. Las 99 no son, y esa idea está errónea, no es, se fue alguien de la iglesia, hay que buscar a la perdida. No, dejo las 99 y voy por la perdida. ¿Eso es lo que quiere decir? No quiere decir eso. Para empezar, eso se aplica a Cristo, ¿eh? Está hablando aquí, ¿no? Que no es la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de esos pequeños. ¿Qué quiere decir? Que Él es el vivo ejemplo de la autoridad. ¿Cuál es el vivo ejemplo de la autoridad? Que Jesús se encarnó, vivió bajo la voluntad de Dios y vino a buscar lo que se había perdido. ¿Quiénes son las 99? Pues todo el pueblo que se creía justo, ¿ok? Que se creía justo, ¿ok? Continuamos leyendo el pasaje, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ese pasaje es, sí, Padre, somos poquitos, pero donde estamos 2 o 3, aquí estás tú. ¿Está hablando de eso? ¿De qué está hablando? Seguimos con el tema. ¿Cuál es el tema? Sí, ser como niños. Ok. Sí. Lo que atamos en la tierra es eso. Si no tenemos perdón, estamos atando juicio arriba en el cielo. Sí y no, sí y no. ¿De qué cuál es lo primero que le preguntaron? ¿Quién es el mayor? El tema es autoridad. El tema es autoridad. Ese es el tema. ¿Cómo se gobierna la iglesia? Bueno, pues luego hay fricciones entre nosotros, ¿ok? Luego hay fricciones. Pero si somos como niños, ¿qué? Vamos a perdonar, ¿ok? Si no perdonamos, el punto no es que yo ande viendo a ver quién no se perdona, sino cuando empieza a haber un problema ya en la iglesia. Como en la iglesia. Entonces ya hay un proceso. O sea,
Pues ya esto está pasando más allá de lo personal, ya está pasando a la iglesia, está metiendo discordia, ya empieza a haber muchas cosas que no están bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Juntarlos, ¿no? Juntarlos y hablar. Y no, ya hablamos, y no, entonces, ¿qué? Tomamos testigos. Y si no, habla del respaldo, ¿no? De la decisión que se toma. bueno, a ver, va más o menos por ahí. Y si no, dilo a la iglesia. Ahí la iglesia no existía. Todavía. Se estaba formando con los apóstoles, que son los que preguntaron. Si no llega a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Quién hizo eso? En Pablo, en 1 Corintios capítulo 5. ¿Qué hizo? Estaba un hombre que tenía la mujer de su padre. ¿Y qué dijo Cristo? Entréguenlo a Satanás. Eso significa sáquenlo. Tenle por gentil y publicano. No es cristiano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, ¿qué significa que lo echemos? Pues que lo disciplinamos. Que lo disciplinamos. Eso se refiere. Atar no es que yo ate a alguien. O que están atados porque pues tengo resentimiento y hasta donde te vaya estoy atado contigo. O sea, sí, pero atar aquí es disciplinar. Y cuando se hizo el proceso, y yo como autoridad disciplino a alguien, y él dice, me voy a otra iglesia. Sí, también, vete a otra iglesia, que es lo más común, ¿no? Es lo más común que se disciplina a alguien y lo primero que hace es irse a otra iglesia. ¿Qué va a pasar con él? Está atado. O sea, Dios va a trabajar con él donde te vayas. Donde te vayas. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, ¿quiénes son esos dos? Los testigos que menciona arriba. No se refiere a congregación, o sea, de que nos reunimos y una cadena de oración. No se refiere a nada de eso. Está hablando de disciplina. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, ¿para qué? Dijo Pablo, yo en espíritu, junto con ustedes, ya he juzgado a tal persona. El tal se ha entregado a Satanás. Entonces, en cuenta, ya se pusieron de acuerdo en que ¿qué? Efectivamente, esta persona no se quiere arrepentir, hay que sacarla. Hay que sacarla. Le será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, vamos a pedir, ¿qué vamos a pedir? Lo vamos a sacar, pero dijo Pablo, entréguenlo a Satanás para la destrucción de la carne, pero para que sea salvo en el día del Señor. ¿Qué quiere decir? Vamos a orar porque sí, Señor, lo vamos a entregar a disciplina, está en tus manos, lo vamos a sacar de acá. Señor, pedimos por su alma, pedimos porque él se salve. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿para qué? Para disciplinar. Sí, estamos atando, ¿no? O sea, no se refiere a que, pues somos poquitos, pero donde estén dos o tres. O voy a hacer reuniones en mi casa porque dos o tres, ahí está Dios. No se refiere a eso ese pasaje. No se refiere a eso. Se está viendo aquí que hay un problema en la congregación, se llamó testigos, los testigos atestiguan que la gente no se quiere arrepentir, pues vamos a la disciplina. Ese es el gobierno. Entonces, aquí atar se refiere a disciplina. De eso venimos hablando en el pasaje. Pero si esto no es así o no se llega a este punto, entonces esas personas están atadas por esa falta de arrepentimiento hacia Dios. Entonces el verso 20 tiene que ver con una reunión de disciplina, nada que ver con la reunión congregacional. Mateo 16:13. Entonces nada de eso de que estamos atando bendiciones y yo ato al demonio. Imagínate, lo desatan el domingo y el lunes se desata otra vez. No. Mateo 16:13.
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra, otra vez, ¿va? Será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Aquí la palabra atar en el griego significa preso, encadenado, encadenado. Ahora vemos un poco el contexto de este pasaje ahora. Seguimos con el punto de atar, ¿verdad? Porque ahí dice, ya ven, ahí Pedro es el primer papa. Porque Pedro es donde se fundó la iglesia. Porque ahí dice. Vamos a ver si sí dice. ¿No? Con este último análisis vamos a terminar. Mateo 16:1. Así es como se estudia, hermanos, ¿eh? O sea, tú vas a ver un pasaje difícil, pues ves el contexto. No es, yo veo un pasaje difícil, creo que significa eso. No, no, no. A ver, si es difícil un pasaje, pues vete al contexto y si es necesario, a veces todo el capítulo que tienes que leer para llegar a la correcta interpretación de del verso que quieres analizar. ¿Por qué creen que luego dicen, es que el pastor lee mucho? Pues sí, porque si no, no vas a entender a qué se refiere ese verso en específico, si no sabes todo lo que ha acontecido. Vinieron los fariseos y los saduceos, versículo 1, para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió y dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. ¿Qué significa ese primer pasaje? Ellos estaban viendo las señales de que solamente el Hijo de Dios podía hacer, y a pesar de eso, ellos no creían. Ellos seguían pidiendo señal. ¿Ah? O sea, ignoraban todas y seguían pidiendo señal. Pero señal ya no les será dada. ¿Ah? Entonces, los fariseos habían visto ya muchos milagros, siguen pidiendo señal, y les pone un ejemplo, ¿no? Que aquí nosotros también podemos ver el cielo y cuando está nublado decimos tal vez va a llover. Y cuando vemos despejado decimos va a ser buen día. O sea, si están viendo con claridad y llegan a una conclusión correcta, ¿por qué cuando ven milagros aquí no llegan a una conclusión correcta? ¿Ok? Versículo número 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. O sea, dejó de hablar, se fue de allí, pasó al otro lado, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuál es esa levadura? Que viendo no ven. Ese es el contexto, ¿no? Que viendo no ven. O sea, si los fariseos pidieron señal, Jesús les dice que ya les dio muchas y no se dan cuenta, y después pasan al otro lado, está junto con ellos, con sus discípulos, y dicen, guárdense ¿de qué? Pues de ese pensamiento también. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Y cómo es que no entendéis que no fue porque el pan
que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Ok? Y llegamos a ese pasaje. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, vamos a confirmar lo que ya les dije. A ver, no se contaminen, pero vamos a confirmar ahora, ¿no? Por eso viene esa pregunta, porque les dice, a ver, ¿sí creen que yo soy o están como los fariseos? Ah, bueno, vamos a preguntarles. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Pregunta, ¿por qué la gente decía eso? No. Porque veían a todos superiores a Jesús. Como las señales que hacía. Una parte, pero más puntual de qué venimos hablando. Era lo que los fariseos les decían. Se parece. ¿Se acuerdan lo que pensó Herodes? Cuando escuchó de Jesús, ¿qué dijo? Este es Juan el Bautista, porque por eso hace esos poderes, tiene esos poderes. O sea, los fariseos decían, no, él no es el Mesías, tal vez es Elías. O sea, por eso la gente pensaba así. Y les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa? ¿Hay carne y sangre? No se dejó llevar por la doctrina de los fariseos. Una parte, sí, pero no te lo reveló tu naturaleza. Tu naturaleza. No te lo reveló tu naturaleza. O sea, no es que seas muy inteligente, Pedro. No, te lo reveló mi Padre. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, Pedro hace una afirmación, algo que los mismos fariseos no se atrevían a afirmar desde el versículo 1, ¿verdad? Eso es lo que deben haber afirmado. Por esta señal que hace, tú eres el Cristo. Pero no lo decían. Pedro sí se atrevió a decirlo. Entonces le dijo Jesús, no es porque tú seas más inteligente que los fariseos, sino que Dios te lo ha revelado. Y yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, tú eres, aquí la palabra Pedro, una piedra pequeña. O sea, no le está diciendo sobre ti, Pedro, sino le está diciendo, mira, así como tú dices que yo soy, yo también te digo quién eres tú. Tú eres una piedra pequeñita. No, es Petros. Petros. Y sobre esta roca, Petra es un monte, una montaña. Edificaré mi iglesia. Aquí la palabra iglesia es la palabra griega eclesia, que significa llamar fuera. ¿Qué hacían los fariseos con la gente que decía que Jesús era el Cristo? Los expulsaban. Esa es la iglesia, ¿no? Los que los expulsaban. O sea, todo aquel que confiese lo que tú has dicho, Pedro, esa es la iglesia. Entonces, ¿que confiese qué? Que yo soy el Cristo. Y tú, Pedro, pues me vas a negar después, porque eres una piedra pequeña, pero sobre esta roca, o sea, yo, Jesús, edificaré mi iglesia. Entonces, nada que ver con que Pedro es el primer papa, ¿no? Versículo número 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa? ¿Que Pedro nos está esperando allá en la puerta? Exactamente. Y todo lo que atares, ¿quién fue el primer pastor de la iglesia? ¿Otra vez de qué estamos hablando? De autoridad. Estamos hablando de autoridad. Ahí con autoridad, Pedro les dice, estos no están ¿qué? Borrachos, porque es mediodía. No digo son las 9 de la mañana, sino que estos
están cumpliendo la promesa del profeta Joel. ¿Qué desató Pedro? El Evangelio. Desató el Evangelio. ¿Qué? Mira, voy a leer un versículo para más o menos entenderlo. Lucas 11:52. Y hasta aquí me voy a quedar porque si me extiendo más, me va a llegar la hora. Lucas 11:52, ven lo que dice. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Y vosotros mismos no entráis. Y los que entraban, se lo impedisteis. ¿Qué es quitar la llave de la ciencia? Que muchos querían creer, o empezaban a creer, y con lo que ellos decían, impedían esa parte de seguirle, ¿no? O sea, porque también el pueblo judío, pues como que le hacía mucho caso pues a los fariseos. Sí. Es la idea, pero vamos a puntualizarlo un poquito más. ¿A quién se lo dice? A los intérpretes de la ley. Quitar la llave de la ciencia es interpretar mal. Es interpretar mal. Los confundían. Pues dice, ustedes quitan la llave de la ciencia y ustedes no entran, y a los que quieren entrar, ¿por qué? Porque lo que hacían era, bueno, este es el sábado. Entonces, pero el sábado nada más decía que que debían guardarlo y no debían hacer ninguna tarea, sino que se debían dedicar a Jehová. Entonces, lo que ellos hicieron fue, bueno, ¿cómo se guarda el sábado? Y empezaron a hacer métricas. Entonces, en el sábado no puedes verte al espejo, porque si puedes ver una cana y te la vas a tener que quitar, y eso se llama trabajar. En sábado no puedes hacer milagros. En sábado no puedes cocinar. En sábado no puedes sanar. O sea, si tú eres médico, aunque se esté muriendo, no puedes ir a sanarlo, porque eso sería trabajar. En sábado, tú no puedes, un ejemplo, sacar una mascota, porque abrir la puerta sería trabajar. No puedes viajar más de 1 milla. No puedes viajar. Así se esté muriendo tu padre, no puedes viajar más que eso. O sea, ¿se dan cuenta cómo hicieron eso? Una interpretación de el sábado. ¿Y qué hacía la gente? Pues no podía. Y al no poder, ¿qué se creían? Incapaces de entrar al reino de Dios. Eso es lo que están haciendo muchos hoy en día. Dando una interpretación mal de la Biblia y cómo se siente la gente. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia y vosotros no entraste. Entonces, termino. ¿Cuál era el punto de los apóstoles? ¿Cuál era el objetivo? Poner el fundamento. ¿Cómo? Interpretando las profecías del Antiguo Testamento y diciendo, esto se ha cumplido acá. Y eso fue lo que hizo Pedro. Por eso lo que hizo Pedro, de dar interpretación de un versículo del Antiguo Testamento, se le llama don de ciencia. ¿Por qué? Es interpretar algo que está muy oscuro y darle luz. Decir, esto que está pasando aquí en Pentecostés es lo que dijo el profeta Joel cuando dijo, en aquel tiempo verán sus jóvenes sueños y los ancianos verán visiones, y todo eso se está cumpliendo acá. Eso es don de ciencia, es tener la llave de la ciencia. Tener la llave de la ciencia. Exactamente. Exactamente. ¿De quién dio este primer sermón? De Cristo, que es la roca. ¿Ah? Si hubiera sido como el Papa, pues lo hubiera hecho de él mismo. Entonces ese versículo no está hablando del papado. ¿De qué está hablando? De que la roca o el cimiento es Cristo. ¿Cuál es el cimiento? Eso que dijiste, Pedro. Que yo soy el Cristo. Ese es el cimiento de la iglesia. ¿Y quién lo van a empezar a poner? Ustedes. ¿Ok? Bueno, voy a dejarla aquí porque tengo otro versículo acá, por decir Apocalipsis 3, cuando dice que él tiene la llave de David. Y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. También ese es algo que hay que analizar, ¿no?
¿A qué se refiere? Bueno, ahí le vamos a dejar.